Y retomando la pregunta que le hiciste anteriormente a Gladys, de cómo podemos irnos alejando de pues todas esas emanaciones anticrísticas y acercarnos más al Cristo, a la luz. Pienso que es importante puntualizar que para que todo funcione siempre está este equilibrio de las fuerzas, debe haber como estos opuestos. Entonces, el hecho de que esté el anticristo también es engañoso porque la divinidad, la ley así lo permite, porque es parte de un proceso que cualquier aspirante a la senda, a la luz, debe pasar, se debe definir, se debe fortalecer. Y entonces, si nosotros nada más nos limitamos a ver al anticristo como alguien malo, como el malo del cuento, nuevamente caemos en esa justificación y no trabajamos. Porque es más fácil decir, me pasa esto, no avanzo, estoy estancado, porque el anticristo así lo quiere. En lugar de ser fuertes como esencias y definirnos y decir, basta, dejar de servirle a él y empezar a seguir al Cristo. Por eso es importante que vaya entrando la autoconciencia, y se ha comentado y se debe seguir remarcando que clave siempre va a ser la energía sexual para que pueda suceder eso. En la medida que nosotros empezamos a cuidar esa energía sexual, que empezamos realmente a definirnos y a buscar al Cristo, en esa medida va a ir entrando. Y Él es quien realmente va a poder vencer al anticristo, porque nosotros no tenemos la fuerza, nosotros no hacemos nada. Él es el que viene a realizar la gran obra, Él es el único que puede vencerlo. Y por eso siempre uno está en medio, ¿no? Y con esa inconsciencia está nada más esa lucha entre ambos. Porque el anticristo obviamente nos quiere dominar y el Cristo pues quiere, necesita para regresar con su Padre. Entonces, es ahí cuando nosotros debemos, por eso, pedir esa fortaleza y esa autoconciencia, tener esa pistisofía para lograr y permitir que entre el Cristo y que sea quien realmente venza al anticristo. Esto que comentas, bien interesante, porque va relacionado con algo que reflexionamos en charlas anteriores. La esencia está para servir, no está para ser servida, no está para recibir glorias, ni reconocimientos, nada. La esencia es digna, en el mejor de los casos, y la gloria y honor es para allá arriba, para la triada. Entonces, qué interesante, porque todos estos temas que estamos viendo ahorita nos deben de servir para una sola cosa, para definirnos autoconscientemente en a quién le vamos a servir. O le vamos a servir al Cristo, o le vamos a servir al anticristo. Ni nos emocionemos porque ahorita no le estamos sirviendo a ninguno de los dos. Le estamos sirviendo nada más a la economía de la naturaleza. Porque como decía Max, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Decían muchos maestros, cito maestros porque, ¿no? Como las bestias, ¿verdad? Para el animal y para la bestia. Pero estos temas de autoconciencia nos deben de invitar a ser fríos o calientes, porque tibios no servimos, y ese es el objetivo principal, cuidando la energía sexual y adquiriendo la sabiduría, la autoconciencia. Ya nos estamos dando cuenta que no basta con decir, bueno, voy a agarrar un ego 3 meses y no sé qué. No, necesitamos entender los recovecos del subconsciente, que es precisamente donde entra la luz, que es la autoconciencia. Hace rato hacía una pregunta, que entonces, ¿cómo le tenemos que hacer para vencer al anticristo? Y ya tú dijiste algo. Tú dijiste algo, Viri, nosotros no lo vencemos. Eso es importantísimo que nos quede claro, ¿no? Nosotros no lo podemos hacer ni cosquillas. ¿Quién lo vence? El Cristo. ¿Cómo lo vence? Pues a través de que uno ya esté autoconsciente y a través de que uno cuide su energía sexual, que es el impulso con el cual el Cristo puede cumplir la obra del Padre, ¿no? Pero la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿el anticristo muere? O sea, llega un momento en el que el ego muere, ¿no? Si tú haces un trabajo serio sobre ti mismo,
Pues el Cristo, por mandato de la madre, viene y fulmina al ego y el ego pela. Qué bueno, ¿no? Pero el anticristo muere. ¿Cuándo muere? Cuando se deja de sentir las emanaciones del anticristo, cuando se deja de sentir miedo, cuando se va a vencer al anticristo. Pues vencer, obviamente uno no hace nada, ya se mencionó, es precisamente el Cristo. Pero hay una cita del Maestro Jesús, ¿no?, que se mencionó hace un momento, cuando es tentado, y cuando en esa cita menciona que tenía terrible miedo, o sea, era terror indecible, o sea, ahí es claro ejemplo de cómo hasta un nivel muy alto de conciencia, de cualquier manera se siguen percibiendo las emanaciones del anticristo. Entonces, propiamente morir, seguramente no, pero la autoconciencia da, perdón, para enfrentarlo de la forma que se necesite, ¿no? Como en el ejemplo del Maestro Jesús. Es también muy importante esto. Entonces, sí debemos de aspirar, suspirar y trabajar para que muera el ego, eliminando, lo elimine, cuidando la energía sexual, haciendo nuestras oraciones, meditaciones, sobre todo la autoconciencia y los méritos del corazón para que muera el ego. Pero el anticristo, ese no muere. De hecho, disminuye su fuerza en la medida en la que el Cristo va ganando fuerza. Claro. Es como un freno es como un ¿qué? Clutch con el acelerador. Pero no muere. Tan es así que el maestro Samael decía que los que ya van a entrar al absoluto todavía antes son probados, y no cualquiera entra, porque sienten indecible terror. ¿Cómo van a sentir terror si ya no tienen ego? Ah, caray. Entonces viene a darnos fortaleza de que es que no es un ego, es una emanación tremenda, en ese caso del anticristo cósmico, porque ya está a niveles más altos, ¿no? Así como hay anticristo íntimo, hay mundial, hay cósmico, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver con la iniciación venusta, con la encarnación del Padre o con la fusión con el Gloria. Entonces van en niveles también las emanaciones anticrísticas, pero no disminuyen, no mueren, perdón, disminuyen si nosotros estamos haciendo un trabajo consciente al servicio de Cristo. Es importante que nos quede claro. Y eso me viene a hacerles otra pregunta, que yo creo que ya la estamos contestando aquí. ¿Por qué si este tema es tan importante? ¿Por qué si es tan importante lo del anticristo? ¿Por qué los maestros no hablan del anticristo y no dicen, no, pues el anticristo hay que vencerlo y esto? Y se enfocan mucho, hablando en particular del maestro Samael, nuestro querido maestro, hablando del ego, y que muere el ego, y que obsérvate el ego, y el ego, y el ego. ¿Por qué nos hablan del anticristo? Porque debe ir por procesos. No creo, yo creo que si todos entráramos de lleno a ver estos temas de autoconciencia, temas de ya ver quién es el que está detrás del ego, híjole, bueno, yo de entrada no me entendería, si de por sí uno entra, o bueno, cuando yo entré y me decían, no, pues tienes tantos egos, están dentro de ti, era como, ¿en dónde? Porque no los veo, ¿no? Y debe ir por ese proceso. El maestro, obviamente, pues es un maestro, ¿no? Entonces, con ese amor por nosotros, con esa sabiduría, lo fue llevando por etapas. Y creo que primero es indispensable que nos veamos como ego, porque es lo primero que nos hacen ver cuando llegamos. ¿Por qué como ego? Para que así nos hartemos de él. Si nos dijeran que el ego es bonito, que el ego es útil, que el ego pues es hasta cierto punto necesario de entrada, pues no creo que ni le dieran ganas de eliminarlo, pues dirían, no, pues es necesario, ahí va a estar. En cambio, cuando nos hacen verlo, que nosotros somos ego, que nosotros somos los que hacemos todo ese relajo, que nosotros mismos nos causamos ese daño, es cuando uno quiere empezar a eliminarlo. Ya cuando uno lleva cierto proceso de conciencia y ya se aventó como 2 años intentando matar un ego cada 3 meses, pues uno ya se empieza a dar y se da cuenta de que debe haber algo más. Y ahí es donde entra, por decirlo así, el segundo nivel. Y es donde ya entra esto, a vernos como realmente somos, como esencias, que somos débiles, que somos pues inconscientes, y nos dejamos atacar por el ego. Y más que por el ego, es por quien está detrás, quien mueve todos los hilos para los propósitos que ya se dijeron varias veces en el tema. El simple hecho de que no despertemos y que sigamos sirviéndole a la naturaleza. Y es como una manera de verlo más comprensiblemente,
y que quede más tatuado. Porque ya nos hartamos una de ser ego, ya nos hartamos de no poder eliminar el ego, porque pues ya lo dijimos, que lo elimines el Cristo a través de la madre, o la madre a través de Cristo. Ya lo Bueno, entonces uno no, pues uno como esencia, como persona nunca va a poder eliminar el ego. Entonces, cuando ya llegamos a estos temas, es porque ya nos hartamos de todo lo demás, ya nos hartamos de vivir horizontalmente, de seguir inconscientemente lo que plantea el Cristo, y ya buscamos algo más, y eso algo más es la autoconciencia, es ya querer el despertar y buscar, pues ya solo servirle a un amo, no solo a dos. Como se dijo al inicio del video, pues eso es lo que queremos nosotros en teoría, más bien estamos seguros de eso, pero de que lo hagamos, pues todavía estamos bastante lejos de eso, ¿no? Pero yo lo noto como un gran regalo de la divinidad que nos permita, pues, discernir de esta forma, porque la verdad, pues nos pueden escuchar hablar así, pero pues es iluminación de allá arriba por completo, porque uno, pues ya ven, ahorita ya me confundí hace rato, entonces, y aparte pues, también poderlo compartir, porque así como nosotros pues ya pasamos por eso, ya sufrimos, ya queremos algo más y buscamos seriamente ese despertar, también queremos que pues se pueda difundir, ¿no? Y que quien lo pueda entender y lo pueda aplicar, pues perfecto. Y al final es esa labor, ese compañerismo entre pues esencias que están buscando el despertar. Inclusive hay, en algunos libros de Maestro Samael está escrito, ¿no? Que hay cosas que se nos dejan en clara luz, o sea, las podemos ver, pero hay otras que tendremos que nosotros investigarlas, buscarlas a través de vivir la gnosis de una forma intensa. Y bueno, pues es algo que nosotros debemos de investigar, y la única forma es teniéndole fe a la enseñanza, no hay otra manera. Y va a colación lo que dice Max, o sea, sirviéndole a un amo, o sea, no como en un principio se comentaba en la plática, ¿no? Que hay veces que queremos darle el honor y la gloria a otros egos, ¿no? Debemos de recordar que debemos de servirle a Cristo. No es fanatismo, es que debemos de reconocer nuestra propia nalidad, de que como humana persona es una cosa, pero la esencia es otra. Comprender personalidad, esencia y ego es importante, y que nosotros estamos para servirle a Cristo si nosotros queremos, obviamente, algún día despertar y salirnos, como dice Maestro Samael, del mundo de la relatividad. Ahora es que salir de aquí. Pues ahora sí, como nos dan las bases, y ya si nos dieran todo digerido, pues no lo podemos asimilar, no lo podemos comprender, y mucho menos lo valoramos, ¿no? En la medida que uno lo empieza a vivir, a sentir, a sufrir, porque el irse dando cuenta, el deshacerse de apegos, todo eso implica un esfuerzo, un sacrificio. Y entonces solo cuando uno lo va experimentando de esa forma, es cuando empieza a comprender la profundidad que hay detrás de cada una de las palabras de los maestros. En cambio, si no lo dan así, no lo captamos. Entonces, pienso es eso, aquí está, de ustedes depende, y de cada uno de nosotros, de que realmente pues trabajemos seriamente, ¿no? Y es que al recorrer ese camino del que hablaba Max, cuando llegamos y queremos, bueno, más bien conocemos los egos, nos vamos dando cuenta efectivamente de que nosotros no podemos hacer nada, y reconocemos esa nalidad de la que hablas, Gladys, y ahí es cuando comprobamos la grandeza y la misericordia de la divinidad. Y entonces es cuando podemos tener esa autoconciencia de saber quiénes son quienes hacen las cosas, quienes nos dan, quienes nos pueden quitar, y entonces es cuando podemos poner en manos de ellos pues el trabajo de la gran obra, ¿no? Simplemente nosotros nos corresponde darnos cuenta en qué lugar estamos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Y si queremos regresar con ellos, debemos ponernos en sus manos totalmente, con esa fe, con esa confianza. Solamente así crece la fe y la conciencia en quiénes son los que hacen las cosas, la divina tierra. Aquí anoté algo, pero ya no sé qué apunté, pero miren, es que luego no lo entiendo a mi letra.
ahorita con lo que estabas comentando, Viri, me acordé de algo que decía hermano Samael, que una gota de sabiduría equivale a muchas lágrimas, ¿no? A muchos super esfuerzos. Y eso lo decimos porque con la pregunta que yo le hacía, que contestaste tú, Max, es bien cierto cómo los maestros dejan resuelta la primera ecuación y dejan las otras como una puerta escondidita para solamente aquellos que ya sean aptos y propicios a recibir su santo advenimiento, dicen los libros sagrados, ¿no? Entonces, fíjense que esto no es cuestión de años. Podemos llevar 2 años en la enseñanza, podemos llevar 10. He conocido gente, no estoy hablando mal de nadie, con 30 años o más en la enseñanza y que ni de casualidad se han asomado a estos temas. Han vivido una gnosis horizontaloide y no se dan cuenta. Una gnosis, han vivido una gnosis que no es gnosis, pero ellos creen que es gnosis y la han vivido llena de reglas y de normas caducas, morales, de una moral gnóstica, y que si te tomas un tequilita es un pecado y es un ego, un fanatismo horrible. Y a mí me da tristeza porque muchas de esas gentes en realidad que sí se levantan temprano, a veces hasta las 5 de la mañana a hacer prácticas, se leen todos los libros. Conozco incluso muchos de ellos que te pueden decir casi que hasta la página de donde están citando alguna frase del maestro Samael, y sin embargo no viven la autoconciencia y se la pasan metiendo miedo. Es señal inequívoca de que están siendo víctimas del anticristo. Una buena religión en la que te libera del miedo, y conste que la gnosis no lo es una escuela, pero una buena escuela, una buena religión, un lugar positivo te lleva al Cristo, no te esclaviza, no te mete miedo. Y todo aquel instructor gnóstico que se la pase metiendo miedo no es un guía que esté trabajando en la autoconciencia. Chéquenlo. Y estamos llenos de gente en la gnosis, meten miedos, que ellos mismos son víctimas de su anticristo. Cuando no nos damos cuenta que esto es al revés. La verdadera gnosis te libera del anticristo, no te mete otros yugos, no te cambia de grilletes por unos más bonitos, siguen siendo grilletes, ¿no? Yo recuerdo que hay gente que se la pasa debatiendo que si el cierre del Krim, Krishnaya, Govindaya o Vijana no está bien, que porque así no es, ¿no? Que porque si entras con el pie izquierdo, que con el pie derecho, que si este cuadro no va aquí, que quítalo, que quién sabe qué. Y somos buenos para andarnos fijando en esas estupideces, señalando y viendo errorcitos de pacotilla. No nos damos cuenta que estamos lejos de lo que es el verdadero trabajo esotérico. El verdadero trabajo esotérico es fajarse consigo mismo, trabajar en esos anhelos para que algún día la divinidad te permita entrar por esa puerta chiquita, como decía la maestra antes. El maestro, o ella decía de cariño el abuelo, no escribió ni el 10% de lo que sabía. Y yo decía, pues ¿por qué el maestro no ¿qué le costaba, no? Porque el 90 lo tienes que descubrir tú. No quiere decir que ese 90 nunca se va a saber. Quiere decir que él ya dejó puesta la base y la demás, como decía el maestro Samael, mi objetivo, decía él, no es despertarlos, mi objetivo es comunicarlos o conectarlos, que ustedes se conecten con su maestro interno, y a partir de ahí, miren, con permisito, su maestro interno que los guíe. Y ese maestro interno, pues es el Cristo. Y si el Cristo nos guía, pues hay que echarle un ojo a quién va a ser el principal obstáculo, que es el anticristo. Y por eso, los grandes maestros siempre te la pasan hablando del ego, como ahorita tú bien dices, Max. ¿Por qué? Si nos hablaran directamente de las emanaciones del anticristo, muy facilito, trabajamos en eso. No, señores, lo más fuerte siempre será el ego y sus yoes. El anticristo, ese va a empezar a mermar en la medida en la que tú te empieces a ser autoconsciente. La Pistisofía dice que el principal obstáculo de un adepto es el miedo. Fíjense, porque es el embudo.
Pero si se llegara a vencer en gran porcentaje la emanación del anticristo y no hay autoconciencia, entonces, lo vamos a ver en el siguiente tema, la catástrofe que pasaría. Por eso los maestros en su inmensa sabiduría, nuestro querido maestro Samael nos habló siempre del ego. Y esto lo dejó como una puerta chiquita, vedada, para solamente aquellos que estén caminando este camino. Porque habría una catástrofe tremenda, y lo vamos a ver en el siguiente tema, si nosotros no tuviéramos la autoconciencia. Y la emanación del anticristo únicamente se vence, obviamente con la misericordia de allá arriba, con el cuidado de la energía, pero con la autoconciencia. Yo no me imagino a un ser despierto sin autoconciencia, ni de los blancos ni de los negros. La autoconciencia es indispensable, y de parte mía, pues era todo lo que aquí tenía anotado. Nada más un pequeño detalle, hace rato que hablabas, Gladys, de cómo el anticristo nos gobierna. Un ejemplo bien tonto, bien chiquitico, como por si nos escuchan allá en Puerto Rico, chiquitico. ¿Cuántos estudiantes no hay que para venir a los estudios gnósticos tienen que echar mentiras? Y tienen que decir, es que voy a trabajar. Y entonces, sus papás, o sus esposos, o sus esposas, ¿vas a trabajar? Entonces sí ve. No, pero si voy a la gnosis, híjole, me pegan. Pero no sales de aquí, y vas este día, y vas el otro. Pero si dices voy a trabajar, si dices voy a una fiesta, si dices voy a reventarme, adelante. Fíjense nada más quién está atrás. Ya no veamos personas. El anticristo. Pero no sea decir voy a la gnosis fanático. Puede llegar un familiar borracho, drogadicto, lo que sea, no pasa nada. Pero yo voy a la gnosis y aviéntate de bolita, ¿no? ¿Verdad? Eso sí está grave, porque ya hasta lo veo distinto. Ya hasta lo veo que no es rezongón, ya hasta lo veo que no es peleonero. Ese sí me preocupa. No le preocupa el otro que pasa al lado y se está cayendo, no le preocupa. Pero le preocupa porque ese le han de estar cambiando. Algo feo está pasando. Fíjense nada más, ¿quién está atrás? El anticristo. Se ponen como gatos, como erizos, ¿verdad? De cuando alguien apenas quiere asomarse a este camino. Ahora, ¿cómo se pondrán? Cuando ese ya lo está pisando, y luego más si está pisando con los dos pies, y más si ya está pasando de ser un adepto a un iniciado. Y ahora entendemos por qué los maestros sufren lo que sufren, porque van contra todo, principalmente las reglas anticrísticas. De parte de lo que yo quería decir era eso. No sé si alguien quiere decir algo para cerrar bonita charla. Yo quiero comentar algo que nos dice la Piscis Sofía, y que nos habla precisamente del anticristo. Además, el tirano y todos los tiranos de la ley del karma que gobiernan a los 12 aeones se oponen al paso del hombre que marcha hacia la liberación final. Tirano es cuestión alegórica. Los señores de la ley son justos y cobran las deudas de todo aquel que marcha hacia la liberación. Obviamente debemos de convertirnos en adeptus exentus. Habría que reflexionarla a profundidad. Gracias, Gladys. Ahí está muy claro. Una cosa es la ley y otra cosa es lo que aquí hablamos, ¿no? Pues muchas gracias, y ahorita en el siguiente tema, para que sea complemento de esto, vamos a hablar de lleno sobre el miedo, ya sabiendo que es uno de sus brazos o de sus látigos que más esclavizan a la humanidad, y sobre todo aquellos que buscan el camino de la vertical del anticristo. Gracias. Gracias.